Esclerosis múltiple, o también llamada enfermedad de las mil caras. Este video está realizado con la finalidad de profundizar los conocimientos acerca de la enfermedad presentada y los integrantes del equipo son Bertao Cervantes Tamara, León Hernández Yadira, Popoca Karen y Rivera Bocanegra Angélica. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria desmielinizante de origen autoinmune, neurodegenerativa no curable. Se trata de una enfermedad que produce lesiones inflamatorias crónicas a nivel del sistema nervioso central. En este caso, va a afectar a la materia gris, tanto gris como blanca, y va a causar lesiones de tipo redondeado y oval que presentan formas alargadas conocidas como los dedos de Dawson, y estos llegan a infiltrar vasos sanguíneos medianos y pequeños. En las lesiones podemos encontrar componentes como linfocitos y macrófagos, que nos van a ayudar a clasificar el tipo de lesión que es y el grado de lesión que tenemos. Los síntomas precoces de la esclerosis múltiple son producidos por la desmielinización. En este caso también puede haber periodos pequeños de remielinización parcial que van a dar lugar a las lesiones denominadas placas de sombra, que están constituidas por finas vainas de mielina. Esta enfermedad afecta intermitentemente al sistema nervioso central y, como dijimos anteriormente, se caracteriza por la desmielinización, con recaídas y remisiones, que son los momentos en los que se presenta parcialmente una remielinización leve, y estas recaídas y remisiones van a dar los brotes intermitentes y la sintomatología general de la enfermedad. Al haber una desmielinización, lo que va a ocurrir es que se van a degenerar las capacidades motoras y cognitivas, y este daño puede ser permanente. El origen de la enfermedad es asociado a diversos factores. Es una enfermedad multifactorial. Entre los más habituales se consideran los países nórdicos, en los cuales hay, por el tipo de clima y por la latitud a la que se encuentran, va a haber una deficiencia de la vitamina D. Los pacientes con esclerosis múltiple han demostrado hipovitaminosis D, especialmente en el transcurso de los meses de invierno, que es donde se suelen dar más recaídas de la enfermedad. Pese a que la hipovitaminosis no es exclusiva de esta enfermedad, sigue siendo una de las principales causas que se ha encontrado. Además de que se ha llegado a la conclusión de que algunos virus de la familia Herpesviridae, como es el Epstein-Barr, el herpes simple, la varicela zoster, el virus del herpes humano, el citomegalovirus y el retrovirus endógeno humano, pueden ser predictivos del riesgo de la esclerosis múltiple, además de que se ha encontrado que personas que han sufrido de estos diversos virus tienen una mayor propensión a desarrollar posteriormente esclerosis múltiple. Bueno, ahora va su epidemiología y sus factores de riesgo. Nos dice que en la epidemiología hay una menor prevalencia en países que son de Asia, África y América, y una mayor prevalencia en Canadá y Escocia. Esto debido a que están más cerca de los polos y más lejos del Ecuador. En los factores de riesgo es infección por virus de Epstein-Barr, el tabaquismo, y también suele presentarse cuando hay una disminución en los niveles de vitamina D. En su prevalencia se cree que hay alrededor de 2.5 millones de personas en el mundo que padecen actualmente la esclerosis múltiple, de las cuales por cada hombre hay afectadas 2 mujeres, y la edad media de diagnóstico es a los 30 años. De esta tenemos 2 tipos que son dominantes. El 15% lo ocupa la primaria progresiva y el 85% la remitente recurrente. Esto es lo que ya se había explicado. El riesgo de padecer la esclerosis múltiple varía de acuerdo al paralelo terrestre, porque la frecuencia de la esclerosis múltiple es más escasa en las zonas cercanas al Ecuador y se incrementa de manera paulatina en la forma en la que nos dirigimos a cada uno de los polos. Fisiopatología. Actualmente se desconoce del todo la secuencia de acontecimientos que provocan el daño en la sustancia blanca, aunque se especula que son varios factores los que lo provocan. Los principales factores a los que se atribuye la aparición de esta enfermedad es la predisposición genética y la exposición a un factor ambiental no conocido. Los individuos que suelen expresar esta enfermedad
tienen receptores de HLA-2 en las células presentadoras de antígeno. El HLA es el antígeno humano leucocitario, el cual se ha confirmado que el alelo DRB 1501 del HLA es el principal elemento que confiere susceptibilidad a la esclerosis múltiple. Los individuos que nacen con esta propensión genética expresan estos receptores en las células presentadoras de antígeno, como tal pueden ser macrófagos vigía o células dendríticas, que son presentadores de antígeno. Estos van a captar el antígeno, que en este caso es el HLA, y eventualmente se lo van a presentar a los linfocitos T. En este caso, las células T activas van a captar el antígeno y lo van a, tras un periodo de latencia, van a activarse por un factor desencadenando inflamación y desmielinización. En este caso, las células T autorreactivas, el periodo de latencia es de 10 a 20 años, según algunos autores. Este periodo de latencia termina cuando se activa la enfermedad por un factor sistémico o local desconocido. Esto origina una reacción autoinmune que desencadena una reacción de inflamación y desmielinización. No está clara la naturaleza del factor que puede terminar con el periodo de latencia, pero se considera que pueden estar implicadas, como se mencionó anteriormente, enfermedades virales o autoinmunes, que serían las que inducen a la formación de placas. En este caso, los linfocitos T o las células T autorreactivas activan a las CD4 positivos. Los CD4, al estar activados, se adhieren a la superficie de células endoteliales de los vasos del sistema nervioso y de esta manera migran hacia el sistema nervioso atravesando la barrera hematoencefálica. Esto amplifica la respuesta inmune tras el reconocimiento de antígenos específicos en las células presentadoras de antígeno. Esto a la vez acompaña de otros factores como autoanticuerpos o citoquinas. En este caso, la inflamación que desencadena esto va a producir un ambiente de quimiotaxis, porque en este caso se van a traer al lugar de las lesiones o al lugar en donde se está presentando la reacción autoinmune, se van a añadir, además de las citoquinas proinflamatorias que van a ser la interleucina 12, el factor de necrosis tumoral, el interferón beta, van a además unirse en macrófagos, otras células de la microglía, autoanticuerpos y otras sustancias de la materia blanca que pueden ser oligodendrocitos, los cuales van a causar desmielinización directa por inmunidad celular. O bien se puede activar el complemento que conduciría a una citólisis, encontrándose fragmentos de anticuerpos contra proteína blanca de la mielina en los pacientes afectados de EM. En este caso, el daño axonal es irreversible y a la larga, debido al proceso intermitente de la enfermedad autoinmune y la inflamación, se puede ver una inflamación de axolema y una desintegración del citoesqueleto axonal y de los organelos internos, así como la transacción completa del axón, que resulta del sitio de lesión donde se produce degeneración walleriana. Esta puede ser anterógrada y retrógrada. Ahora vamos a hablar de la clasificación de la esclerosis múltiple. Sabemos que en el curso de la enfermedad pues no se puede pronosticar, ya que actúa diferente de acuerdo al paciente y la serie de sintomatología pues va a manifestarse de manera diferente. Sin embargo, existen modalidades definidas de presentación y evolución de la esclerosis múltiple. En este caso vamos a iniciar con la primera, que es la esclerosis múltiple recurrente remitente. Esta se produce en periodos de recaída o brotes seguidos de etapas de estabilización de duración variable y cuyos síntomas se presentan por una nueva lesión que surge dentro del sistema nervioso central. Una vez finalizado el brote, puede haber remisión parcial de los síntomas e incluso se puede llegar a presentar la recuperación total del paciente. Este pues va a ser el tipo de esclerosis múltiple más frecuente, ya que se presenta en aproximadamente el 85% de los pacientes. En la gráfica podemos ver que durante el tiempo pues va a ir aumentando, va el periodo de estabilidad seguido por un periodo de recaída o un ataque de la sintomatología, seguido de nuevo por un periodo de estabilidad. La esclerosis múltiple progresiva secundaria es aquel tipo de esclerosis que se caracteriza porque se da en personas cuyas recaídas y remisiones desarrollan una incapacidad progresiva, es decir, que va a ir en aumento.
con obviamente recaídas superpuestas y que no tiene periodos definidos de remisión. Esta pues va a tener una prevalencia del 30 al 50% en pacientes que sufren inicialmente esclerosis múltiple remitente recurrente. Seguimos con la esclerosis múltiple progresiva primaria. Esta se caracteriza por la ausencia de brotes definidos, es decir, no va a haber marcado ese inicio de un brote y luego la estabilidad. Tiene un comienzo lento y un empeoramiento constante y progresivo que tanto de los síntomas como de la discapacidad. Podemos ver en la gráfica que la pendiente va aumentando sin que se noten los periodos de recaída y de estabilidad. Y pues finalmente la esclerosis múltiple progresiva recidivante. Esta es el tipo de esclerosis menos común, se presenta únicamente en un 5% de los casos y su principal característica es que va a ser de progresión constante y sin remisiones desde el comienzo y con una clara superposición de los brotes que generalmente no presenta recuperación completa del paciente, es decir, no va a haber periodos tan grandes de estabilidad, van a ser más las recaídas y los ataques que presenta el paciente y pues por obvias razones va a ir también en aumento el grado de discapacidad. Continuamos con el cuadro clínico. No va a existir un patrón clínico definido, sin embargo, la variabilidad va a depender de la localización de las lesiones desmielinizantes. Al comienzo de la enfermedad va a haber una alteración de la sensibilidad hasta de un 45% y motora hasta un 40%. Ya en el transcurso de la enfermedad, la alteración motora va a llegar hasta el 95%, seguida de alteraciones sensitivas de un 77%. Bueno, vamos a tener que nuestro paciente puede sufrir días de dolor en espalda u ojos, van a ser en movimientos oculares o en la espalda debido a la inclinación de la cabeza. También va a presentar temblores, estos van a ser durante movimientos precisos, van a ser en manos. En cuestión muscular, vamos a tener que va a tener dificultades para caminar, calambres, debilidad muscular, espasmos musculares, incapacidad para cambiar de movimientos rápidamente, músculos rígidos, parálisis muscular, algunos problemas de coordinación, rigidez muscular o torpeza. En todo el cuerpo va a presentar fatiga, intolerancia al calor, mareos, poco equilibrio o vértigo. En cuestiones sensitivas puede presentar hormigueo, anormalidad del gusto, alguna sensación de ardor y sensaciones reducidas del tacto. En las cuestiones visuales va a tener pérdida de la visión, visión borrosa o visión doble. Va a verse también alterado su estado de ánimo, ya que tendrá altibajos emocionales o ansiedad. Su habla va a tener algunas dificultades o incluso un habla mal articulada. En cuestión sexual, puede padecer disfunción eréctil o disfunción sexual. También otros que son muy comunes tienden a ser la depresión, la dificultad para pensar y comprender, dificultad para tragar, dolor de cabeza, entumecimiento de la cara, de la lengua, estreñimiento, falta de sueño, movimiento ocular involuntario y rápido, piernas pesadas o dificultad para levantar el pie. También va a tener algunos problemas urinarios. Estos van a ser escape de orina, una micción excesiva por la noche y necesidad constante de orinar o retención urinaria. Ahora vamos a hablar del diagnóstico. Sabemos que no existen pruebas específicas de esclerosis múltiple por lo que el diagnóstico se va a basar en un diagnóstico diferencial, descartando cualquier otra enfermedad cuyo cuadro clínico pueda ser similar a la esclerosis múltiple. El diagnóstico va a consistir en una revisión exhaustiva de la historia clínica y de los métodos de exploración que se le realicen al paciente. Iniciamos con el análisis de sangre, el cual va a realizarse para un diagnóstico diferencial. Actualmente se están desarrollando pruebas por medio de biomarcadores específicos para esclerosis múltiple, sin embargo, esto aún está en periodo de desarrollo.
La punción lumbar consiste en extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo para poder detectar anomalías en anticuerpos, lo cual pues nos ayudaría a descartar cualquier proceso infeccioso que se pueda confundir por los síntomas con esclerosis múltiple. La resonancia magnética es aquella en la que se permite revelar las zonas de lesión por esclerosis múltiple, tanto en sistema nervioso central como en periférico. Y esto va a ser por medio de una vía de contraste aplicada vía intravenosa, un medio de contraste. Y finalmente las pruebas de potenciales provocados que se encargan de registrar señales en sistema nervioso en respuesta a estímulos y que pueden ser visuales o eléctricos. En este caso, la prueba va a consistir en medir la velocidad de la respuesta. Para la esclerosis múltiple no hay cura, pero se utilizan 3 tipos de tratamiento: para los ataques, para modificar su avance y para sus signos y síntomas. Lo que buscan es centrarse en acelerar la recuperación después de cada ataque, desacelerar el avance de la enfermedad y tratar los síntomas. Para los ataques tenemos corticosteroides y plasmaféresis, y para poder modificar el avance tenemos ocrelizumab, terapias modificadoras para la esclerosis múltiple remitente recurrente, los interferones beta y acetato de glatiramer, y para sus signos y síntomas tenemos como tal la fisioterapia, relajantes musculares y medicamentos para poder reducir la fatiga.